Muchísimas gracias. Tú ya estás con... ¿Pasador? Claro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a CISA. Para mí es un gusto, un placer poder estar el día de hoy acá en Perú, en un país tan hermoso, en esta ciudad de Lima, que está un poco fría, pero con corazones muy calientes de todos ustedes. Ha sido una bienvenida muy acogedora. El día de hoy me corresponde hablarles sobre un tema bastante interesante, un tema que es muy polémico, un tema que se las trae. Quiero que todos tengamos un concepto, el cual es aprender, desaprender y volver a reaprender. Trabajando en salud necesitamos implementar ese chip de conocimiento. Lo que a veces era tendencia y dejó de serlo, toma fuerza, se renueva y tenemos que retomarlo. La parte de esterilización de endoscopios, lo que nos está pasando. Ya. Dentro de la introducción vamos a observar que los endoscopios desde su creación han presentado una serie de retos y continúan conforme ha evolucionado los últimos 20 años con más complicaciones a la hora de realizar el proceso de limpieza, desinfección y ahora esta migración al área de esterilización. Dentro de los antecedentes encontramos que la contaminación de endoscopios flexibles siempre ha estado presente. Desde el 1946 la CDC ha realizado estudios relacionados a lo que son brotes por endoscopios. Más de 546 casos ha llevado la CDC a investigación debido a todo lo que es este hermoso mundo de los endoscopios. También han estado relacionados por muertes por infecciones asociadas a la atención de la salud. De del 2015 a junio del 2019 se registraron 79 muertes de personas relacionadas a brotes por duodenoscopios contaminados. Los procedimientos también ingresan a un campo quirúrgico, dejaron de ser esa parte de gastroscopía y colonoscopía que todo el mundo conoce desde el punto de vista diagnóstico. Muta a la parte de terapéutica y luego a la parte de intervencionismo que complica todavía más el campo de acción. Y nos damos cuenta que a través de múltiples estudios la desinfección no es suficiente para garantizar seguridad al paciente a través de un procedimiento endoscópico. Vamos a ver 6 temas metidos en esta presentación, los cuales son 1 endoscopía, 2 infecciones, una revisión de Spalding, esterilización, dispositivos de solo uso y los retos que enfrentamos acá en América Latina. Porque una cosa son todas las guías europeas, las guías americanas, pero nuestra realidad es completamente diferente. Quisiéramos apegarnos a cumplir cada una de estas normas, pero lamentablemente las condiciones en las que trabajamos o en las que ofrecemos nuestro servicio se ven reducidas para optar por todo este tipo de sistemas. Los procedimientos endoscópicos, como les dije anteriormente, migraron de la parte diagnóstica, terapéutica e intervencionista. Quiero hacer énfasis acá porque la gente cree que la gastroscopía o solo la colonoscopía o la pinza de biopsia es lo que hacemos, o la CR, pero no, estamos haciendo una serie de procedimientos de avanzada y son procedimientos altamente costosos. ¿Por qué altamente costosos? Primero que nada, una torre de endoscopía cuesta aproximadamente $100,000. Un endoscopio tenemos que utilizar 3 personas, en la mayoría de los casos, para realizar procedimientos. Un endoscopista, un enfermero o un asistente técnico, un anestesiólogo, si en el país la enfermería no permite realizar la sedación. Entonces estamos hablando de 3 profesionales en un procedimiento. ¿Qué también encontramos? Los accesorios de los endoscopios se vuelven también altamente costosos. Las prótesis metálicas autoexpandibles, lo que son los stents, todo lo que son las pistolas de dilatación, todo este tipo de dispositivo médico es altamente costoso y actúa a la parte terapéutica muchas veces para el final de la vida. Colocamos un stent paliativo a un paciente que tiene un cáncer y que para que pueda comer el día de hoy, le colocamos ese stent y 3 días después el paciente fallece. Hacemos una inversión muy alta en un procedimiento, un dispositivo para mejorar la calidad de vida. Entonces tenemos que tomar en cuenta toda línea. Tipos de endoscopios. La gente cree que solo hay gastroscopios y colonoscopios y no es así.
Tenemos duodenoscopios, que son los más involucrados en los procesos de brotes de infecciones. Tenemos también lo que son gastroscopios de doble canal, que esto nos llega a complicar aún todavía más para realizar procedimientos de tipo intervencionista. Tenemos los enteroscopios, que son los que valoran el tercio medio. Podemos realizarlo por la boca o por el recto, anterógrado o retrógrado. Eso es para valorar el intestino delgado, situación que antes no contábamos solamente con el gastroscopio y el colonoscopio. Y llega otra herramienta muy funcional, que es el ultrasonido endoscópico. Ahí vamos a contar con diagnósticos y terapéuticos. Les mencionaba que existían 3 tipos de procedimientos, y en estos 3 tipos de procedimientos voy a hacer énfasis en la terapéutica y la intervencionista. Podemos observar acá, la CPR es la que ha estado en más estudios involucrados por los duodenoscopios, relacionados con la La CPR es un procedimiento, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Vamos a eliminar lo que son piedras en la vesícula, vamos a eliminar estenosis, vamos a trabajar toda esta vía biliar, haciendo un procedimiento mínimamente invasivo por la parte de endoscopía. El POINT, que es una miotomía endoscópica peroral, donde generamos un túnel desde el esófago, perforamos la cavidad estéril e ingresamos en ese tercer espacio. Entonces ya empecemos a pensar que ya el procedimiento no es semicrítico, estamos hablando de intervención de tejido estéril. Disección, estamos cortando lo que es su mucosa hasta llegar a la muscular. Estamos utilizando cuchillos, estamos utilizando navajas. ¿Y todo esto qué es? Crítico. Colocación de prótesis LANS. ¿Qué son las LANS? Las LANS son sistemas de stent que nos permiten drenar algún tipo de patología, por ejemplo, un quiste pseudopancreático que antes era llevado a un quirófano, ahora se realiza a través de endoscopía. Podemos hacer una conexión directamente del estómago al páncreas para poder hacer drenajes de este tipo. Entonces, estamos haciendo ya perforaciones también. Correcto. Y tenemos el último que está en boga, que es la sutura endoscópica, que ya interviene todo lo que es la parte de manga gástrica. Acá podemos ver esta mezcla de tecnología del ultrasonido lineal y radial. Entonces ya mezclamos no solamente la parte endoscópica, sino también las imágenes médicas. Y podemos ver esta imagen acá, que es un drenaje. Estamos entrando al estómago, generando una perforación y colocando esta prótesis para que drene todo el material o secreciones dañinas a través de la cámara gástrica para disminuir el proceso del paciente. Acá tenemos un POINT, como les decía, ingresamos desde el esófago y vamos haciendo una tunalización a través del tercer espacio en problemas de acalasia, que es una patología muy frecuente a nivel latinoamericano, que es el problema de estrechamiento del esófago a la hora de hacer ingestas. Tenemos en la otra imagen lo que ya es la disección total. Acá podemos ver cómo estaba la lesión temprana, un cáncer temprano, como podemos ir marcando con colorantes, inyectamos y vamos haciendo la disección hasta quitar la pieza. O sea, entonces ya tratamos también cáncer, lesiones tempranas. ¿En qué tipo de pacientes? Muchos pacientes adultos mayores que tienen gran morbilidad y alta tasa de mortalidad. Entonces esto llega a simplificar toda esta parte de seguridad para el paciente. Tenemos la sutura endoscópica que se ha vuelto todo un boom. Vean todo este equipo. Estamos hablando de agujas, suturas que están ingresando dentro del estómago, estamos cosiendo, estamos haciendo lo que antes se hacía en cirugía en 2 horas, lo estamos haciendo en 30 minutos, una manga gástrica. ¿Este equipo ustedes creen que se desinfecta? No, tenemos que esterilizar. Todos estos procedimientos llevan a la esterilización. Nos habla también de que el mercado de dispositivos va incrementando y en los próximos 10 años Estados Unidos, que es la que lleva control de todo lo que son procedimientos endoscópicos, prácticamente va a multiplicarse al 2030, triplicarse, perdón, prácticamente. De 64.150 millones de dólares para el 2030 es lo esperado en inversión en procedimientos y en dispositivos endoscópicos.
Aquí yo voy a hablar más que todo de lo que es tracto gastrointestinal, pero tenemos que tomar en cuenta que están involucrados los procedimientos endoscópicos urológicos, ginecológicos y también la parte de ortopedia y tórax. Llegamos a la parte más delicada, infecciones. Hemos visto que aparecen brotes publicados, nos hablan de que tenemos que mejorar las prácticas, que tenemos que entrar en revisiones de los manuales, pero ¿por qué todas estas cuestiones relacionadas a infecciones? Bueno, resulta ser que los endoscopios, por su complejo diseño, longitud, canales pequeños, diversos accesorios, la formación de biofilm, un procesamiento inadecuado, ya sea manual y automatizado muchas veces, puede haber una falla por el control, almacenamiento de los endoscopios por humedad, generan este tipo de contaminación que nos llevan a brotes. El margen de seguridad, bueno, el margen de seguridad antes era desinfección, ahora ¿cuál nos están sometiendo? A esterilización térmica. En el estudio de mayo del 2022, la OMS nos habla específicamente sobre lo que es infecciones y arroja los primeros datos y nos dice que 1 de cada 10 pacientes afectados fallecerá por una infección nosocomial y que en países de alto ingreso, o sea, países desarrollados, vamos a tener que 7 de cada 100 pacientes van de cada 100 pacientes. Entonces, podemos observar, nosotros como Latinoamérica estamos ubicados en este segundo grupo. Los programas son indispensables para el control de infecciones. Por eso, la enfermería o el personal que trabaja en las unidades de endoscopía debe trabajar de la mano con epidemiología y con la parte de control de infecciones intrahospitalarios. Debe ser una simbiosis acá para mejorar lo que es la atención y los procesos del paciente. ¿Qué pasa? Ahora involucramos también a las jefes de la central de esterilización. ¿Por qué? Porque resulta ser que ahora vamos a tener que o generar mini centrales de esterilización en las unidades de endoscopía, o cómo vamos a hacer para trasladar nuestros endoscopios hasta las centrales de esterilización con el riesgo de traslado que existe con este tipo de dispositivos. Más del 24% de los pacientes afectados por septicemia de origen nosocomial y 52.3% de esos pacientes que eran tratados en unidades de cuidados intensivos mueren cada año. O sea, ya la OMS tiene las estadísticas y esto involucra a América Latina. O sea, tenemos que tomar conciencia. Ya no podemos pensar que el endoscopio, la gastroscopía y la colonoscopía es realmente sencillo. No, ya están involucrados en toda esta línea. Entonces necesitamos garantizarle seguridad al paciente y también seguridad para nosotros mismos, porque vamos a ver más adelante cómo se involucra a la hora de realizar estos procesos el personal y a los riesgos que se está exponiendo el personal. El 28 de enero de 2022, el doctor Lawrence Muscarella hace una revisión de todos los artículos relacionados a brotes emitidos sobre. Es el artículo más completo que ustedes pueden encontrar en este momento. Se lo recomiendo, es 20 minutos de lectura. Ahí van a encontrar todo lo relacionado a lo que es brotes FDA, eventos adversos, resistencia de microorganismos, totalmente recomendado. Ahí van a encontrar prácticamente todo lo que necesitan para justificar ciertos tipos de compras o justificar lo que es la decisión de esterilización. La limpieza y desinfección segura, eficaz de los endoscopios flexibles, también denominada procesamiento, es crucial para la salud pública, ya que cada año se realizan millones de procedimientos flexibles en Estados Unidos. Hablan de millones de procedimientos flexibles en los Estados Unidos. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Cómo están nuestras salas de endoscopía, nuestras listas de espera? Tenemos un endoscopio para atender 30 pacientes en una mañana. ¿Qué clase de procesamiento estamos dando a estos
endoscopios, qué seguridad le estamos garantizando al paciente durante este procedimiento. Entonces tenemos que ir generando un poco más de conciencia, darnos más por todo lo que están pasando en las unidades de endoscopía, aumentar la vigilancia y aumentar los niveles de control. ¿A quién nos enfrentamos? Bueno, nos estamos enfrentando a una serie de microorganismos en todo el ambiente, pero resulta ser que muchos de estos microorganismos están dentro de nuestro sistema y se vuelven enemigos mismos. Por ejemplo, las penemasas son multiresistentes, son los principales generadores de infecciones a través de duodenoscopía. Entonces, a tener mucho más cuidado con esta línea. Hay múltiples estudios que nos hablan de infecciones asociadas a EPR. Podemos ver en este listado todos los relacionados a EPR. O sea, es una línea súper amplia. Estamos hablando más de 50 y pico de artículos relacionados a contaminación por CPR. Podemos ver que pacientes relacionados a pseudomonas por broncoscopías, infecciones asociadas a la atención de la salud, colonizaciones, por secado inadecuado, por control múltiple en lo que es los ciclos de desinfección. Toda esta información está ahí, pero no le estamos dando la importancia necesaria ni relevante. Creemos, vuelvo, a que la unidad de endoscopía solamente hace la gastroscopía, la colonoscopía y pared de control. No. Es toda la información que tenemos acá que nos alerta y nos avisa de lo que está pasando en nuestros centros. Bueno, hay un estudio de Francia del 2009, que se hace entre septiembre y octubre del 2009, también para lo que es la revisión, donde participan grandes investigadores como Michel Alfa, y nos muestran cómo en Francia, que han tenido desde hace 20 años temas de automatización, también han encontrado riesgos, no solamente en la parte manual, sino que también en la parte de automatización encontramos riesgos. Ahora nosotros haciendo todo manual y con las condiciones no adecuadas ni los ambientes controlados que necesitamos, ¿qué está pasando? Este estudio es bastante interesante, se hizo en España hace 2 años. Es un estudio microbiológico donde se toman 70 unidades de endoscopía de España y se empiezan a validar cada uno de los endoscopios que están en estas 70 unidades. Se hace una separación de los microorganismos que se encuentran en los endoscopios y nos damos cuenta que muchos de estos endoscopios de estos microorganismos se van a separar en alto grado y en bajo grado. Pero ¿qué es lo más alarmante de esta situación? Que la mayoría de gastroscopios, colonoscopios, endoscopios que se tamizaron estaban infectados. Y estamos hablando también de un país de primer mundo, con controles, con sistemas de automatización, con trazabilidad, y nos damos cuenta de esto. Y lo peor del caso que nos arroja este estudio es que hubieron unidades de endoscopía que el 100% de los que fueron monitorizados estaban contaminados. ¿Y qué pasa con Latinoamérica? ¿A dónde están las infecciones en Latinoamérica? ¿Tenemos conocimientos de infecciones de endoscopía en Latinoamérica? No. ¿Por qué? Número 1, no investigamos. Número 2, si iniciamos el proceso de investigación, va a generar un caos completo porque vamos a arrojar información demasiado preocupante. Pero necesitamos generar esta información para poder llevar adelante la toma de medidas y de cambios necesarios. Entonces está en cada uno de los profesionales de enfermería, de los médicos, de los asistentes, de los técnicos que realicen este tipo de investigación para mejorar. Actualmente solo encontramos un estudio que involucra a Latinoamérica y es relacionado a carbapenemasas y pseudomonas resistentes, el cual se da en México por pura coincidencia en la de Tijuana, porque se realizaron también procedimientos quirúrgicos. Cuando empiezan a investigar estos procedimientos, se dan
cuenta que muchos de estos pacientes también estuvieron involucrados. Es por eso que tenemos un poco de información de la occidental. ¿Ustedes creen que automatizar sería la solución? Automatizar no es la solución. ¿Por qué? Porque los reprocesadores o las desinfectadoras como tal han estado en estudios en 2013, 2019 referentes a contaminación. Por ejemplo, en Europa empezaron con la automatización hace 2 décadas, pero olvidaron la parte principal, al pie del paciente. Olvidaron la prelimpieza. Llegaban, utilizaban el endoscopio, lo colocaban y creían que la procesadora iba a hacer magia. Nos dimos cuenta que no. ¿Por qué? Porque todo este nivel de biofilm elevado empezó a aparecer y empezaron nuevos brotes diferentes. 17 pacientes estuvieron involucrados por contagio de salmonela en diciembre de este año en Estados Unidos, por colonoscopía. Y se logró hacer una revisión de este artículo y se dieron cuenta que las fallas no habían sido factor humano para la contaminación, sino que se dieron cuenta que la desinfección de alto nivel no había sido la adecuada. Y cuando epidemiología se dio cuenta de este brote, ya había sido muy, muy tarde. Entonces, estamos hablando de hace 6 meses atrás. Acá podemos ver en esta línea de estudios publicados, el incumplimiento de los endoscopios listos para usar va a variar desde el 0.4% hasta el 10%. Y aquí lo tenemos desde el 2000 hasta el 2022. Todos los estudios nos arrojan riesgos en el procesamiento de los endoscopios como tal. ¿Y qué pasó con Spaulding? Bueno, Spaulding ha sido uno de nuestros héroes, uno de los que todos conocemos su clasificación. En la parte de esterilización, de control de epidemiología, viene a ser el gran salvador. Pero resulta ser que este señor, que nos ayudó tanto desde el año 1939 y ya en el año 1957 se toma esta clasificación por CDC para lo que es valorar el riesgo de los dispositivos, nos ha venido haciendo trampa en cuanto a la parte de endoscopía. ¿Por qué? Porque dentro de toda esta parte de endoscopía, como hemos visto, los procedimientos migraron de dejar ser semicríticos a ser críticos. Esta importancia de Spaulding, que nos permitió a la vez buscar los sistemas de germicidas de bajo nivel, intermedio, alto, todo lo que fueron estrategias para montar políticas de esterilización o desinfección, tuvo que ser sometido a una revisión. Entonces, grandes médicos como el doctor Rutala, Nancy Chauvin, todo este conjunto de científicos relacionados a este tema, hace modificaciones a la clasificación de Spaulding que se viene solicitando desde hacía mucho tiempo atrás. Esta es la tabla que nosotros conocemos por tradición y vemos que los endoscopios flexibles, tubos endotraqueales y laringoscopios están como semicríticos y se utiliza el nivel intermedio. Pero ¿qué pasa? En el 2019, la ARN hace una actualización en sus guías y ya no nos habla de desinfección de alto nivel, sino que nos habla de esterilización en los endoscopios. Para los que no somos muy bilingües, aquí está la traducción a español de la tabla. Podemos observar que nos dice que podemos utilizar óxido de etileno, calor seco, ozono, gas de peróxido de hidrógeno a baja temperatura o esterilización química líquida para artículos sensibles al calor. Este tema de esterilización líquida también es otra arista que se las trae. ¿Y por qué migrar a la esterilización? Bueno, ya pudimos ver todo el montón de brotes a los cuales están sometidos o han estado involucrados pacientes que han muerto. Pero sucede que hay un registro de más de 10.000 eventos adversos por la FDA asociados a endoscopía. Entonces ya esto nos crea un precedente. ¿Para qué? Para pensar en que hay que migrar.
Aparecemos en la revista más importante de riesgos de dispositivos asociados a la atención de la salud. Y acá estamos en la posición número 2. ¿Y a qué se debe el problema? Al procesamiento de los endoscopios como tal. Esto en el 2018. Y volvemos a aparecer en el 2019 dentro del top 10. ¿Y ahora por qué? Por lo mismo, problemas con los endoscopios. Entonces, ¿qué más evidencia ocupamos para poder migrar a este tema de esterilización? Estudios recientes han demostrado que las prácticas actuales pueden ser insuficientes para garantizar de manera consistente endoscopios seguros para el paciente. Alternativamente, la esterilización terminal puede ofrecer mayor margen de seguridad y potencialmente reducir el riesgo de infección al paciente. ¿Qué nos están diciendo? La desinfección de alto nivel no es suficiente para tratar nuestros endoscopios. Y que debemos sentarnos y plantearnos a esta área. ¿Pero qué nos va a llevar todo esto? A altos costos, a nuevos sistemas, a deterioro en los endoscopios, una serie de factores que todavía estamos trabajando. Con cada cosa positiva que aparecen dos aristas que nos devuelven 2 pasos más en el escalón. Entonces, se sigue trabajando día con día en todos estos tipos de consensos. México hizo una publicación muy importante del consenso para procesamiento en el 2019 por la Asociación Mexicana de Endoscopía y Gastroenterología. Pero también ya el doctor William Rutala nos hablaba de migrar desde el 2014 y desde el 2008 a la esterilización. O sea, llevamos más de 10 años de que nos están diciendo que migremos y migremos y no hemos logrado migrar. Si lamentablemente en nuestros países con costos hemos podido llegar a hacer una desinfección de alto nivel mínima, ahora migrar a la esterilización, ¿cuánto nos faltará? ¿Cuántos pasos tenemos que dar? ¿Cuántos años tenemos que ver para poder llegar ahí? Acá lo dice muy claro, la desinfección logra una eliminación completa de todos los microorganismos. Los endoscopios gastrointestinales flexibles son termolábiles. Solo es posible una desinfección de alto nivel con agentes químicos o tecnologías de esterilización. Nos lo vuelven a decir desde el 2011. Y todos seguimos durmiendo la flor del laurel. Esterilización, sí, tenemos que considerar, pero bueno, ¿cómo vamos a considerar? A veces trabajamos en la parte privada, se hacen endoscopías, consultorios que son reducidos, que el lavatorio que se utiliza y el sanitario que se utiliza para el médico, para la enfermera, para el paciente y la secretaria, es el cuarto de procesamiento de esos endoscopios, donde las bateas se llenan con agua del lavatorio. Ahora, un autoclave. Y una autoclave que me va a hacer un ciclo entre 40 y 1 hora. Y tengo 3 pacientes citados en 1 hora, con un solo endoscopio. Si ustedes piensan cuando vieron esta charla que yo les iba a dar soluciones, lamentablemente no tengo soluciones. Es un llamado de atención, un llamado a la conciencia y un tratado a mejorar las prácticas. Y para que no menospreciemos este tipo de procedimientos que estamos haciendo. Nos hablan de esterilización a baja temperatura, pero bueno, sabemos que el óxido de etileno, 8 a 12 horas. Ustedes saben lo que es sacarle a un gastroenterólogo, a un cirujano endoscopista, 12 horas un gastroscopio. O sea, una gastro en la consulta privada por día. En el hospital, una gastro donde, por ejemplo, en mi hospital, hacemos aproximadamente 40 procedimientos diarios. Sí, tenemos casi 36 endoscopios aproximadamente. Pero sí, y nos ha pasado que una persona es la que procesa y son 3 salas funcionando. ¿Ustedes creen que la parte humana aguanta lavar 40 endoscopios en un día? ¿Cómo termina esa persona?
¿A cuántos riesgos no está expuesta? Oliendo todo el día oftaldehído, glutaldehído, la parte ergonómica, que vamos a ver mucho más adelante, todo este tipo de problemática la estamos enfrentando. Entonces, tampoco la solución es tener un montón de endoscopios, porque ¿quién los procesa? Significa que la enfermera que está asistiendo va a tener que procesar, pero mientras procesa uno, ¿quién atiende el otro paciente? ¿Cuánto personal ocupo? Por eso es que los procedimientos endoscópicos son altamente costosos. Nos habla de peróxido de hidrógeno, sí, y dijimos, sí, peróxido de hidrógeno, qué bien, pero hay estudios recientes que nos dicen que el endoscopio posterior a la esterilización de 105 ciclos de peróxido, el endoscopio empieza a sufrir los daños. Entonces significaría que después de 105, ese endoscopio habría que descartarlo. O sea, no viene a darnos tampoco una solución viable. Ozono puede funcionarnos. Es una de las tecnologías que está en boga, que se está trabajando todavía para ver si se puede mejorar a través de ozono. Pero los tiempos, esta otra mezcla entre ácido acético, peróxido de hidrógeno y agua, que es un agente oxidante, pero también dura entre 20 y 30 minutos. Podría venir a ser, pero ¿qué sucede? Igual, los trabajos que se han hecho de investigación han visto deterioro en los materiales de composición de los dispositivos médicos en endoscopía. Esterilización en frío es un término que nos han vendido lamentablemente hace muchos años y creímos que esterilización en frío, meterlo en glutaldehído, en oftaldehído, ya sale estéril el dispositivo. No es así, chicos y chicas. No, ese término no. Es desinfección de alto nivel. Recuerden que para que sea estéril, yo necesito validar. Entonces llegas a diferentes unidades y te dicen, no, nosotros validamos. ¿Y cómo lo valida? Ah, es que tengo una cinta que meto en el desinfectante y cambia de color. No, eso es para probar la concentración mínima efectiva del producto. Eso no es una validación de que el producto está estéril. Y nos lo habla muy claro el ISO 14937, que nos dice que los requerimientos generales para caracterizar un agente esterilizante, desarrollo, validación y control de rutinas son procesos de esterilización para dispositivos médicos. Entonces necesitamos cumplir estas fases para poder decir que el gastroscopio, el colonoscopio, el duodenoscopio, el ultrasonido está estéril. Y lo vemos muy claro, dentro de estos indicadores de proceso están los químicos, los monitoreos físicos y mecánicos y la parte de biológicos, que aquí no se logra ver. Y bueno, apareció la respuesta y la solución al problema. Endoscopios de un solo uso. Descartables. Lo conecto a la unidad, hago al paciente y lo boto. Bueno, pues sí, aquí están. Este es el Exal. El Exal es uno de los primeros duodenoscopios descartables. Se desarrolló y se diseñó en mi país, en Costa Rica, con ingenieros costarricenses y un grupo de enfermeros nacionales que participamos, y se genera esto con Boston Scientific. Tenemos entonces un duodenoscopio descartable. ¿Pero cuánto cuesta? Aproximadamente $8,000. No creo que pueda para el paciente, pero les voy a comentar. A veces querer es poder. Nosotros en nuestro hospital es un hospital nacional, entonces tenemos a cargo todo lo que es trasplante. Entonces, ¿cuánto cuesta un paciente de trasplante de hígado, por ejemplo, que es sometido a una CPR? Desde el proceso que ingresa a la lista, el abordaje, el procedimiento, los tiempos de hospital, todo eso, ¿cuánto nos genera? Millones de millones. Para yo someterlo a una estrechez posterior a un trasplante en una CPR y se me contamina y se me muera el paciente, ¿valdrá más estos $8,000 de inversión en este paciente o reprocesar? Entonces logramos que para los pacientes trasplantados
podamos usar un dispositivo de este tipo. Quisiéramos usarlo en todos, pero no podemos. Pero todo esto nos viene a complicar esta solución a un nuevo problema que vamos a ver más adelante. La huella de carbono. Los dispositivos de un solo uso pueden ser más rentables si se consideran los costos de mantenimiento y reparación de los endoscopios reutilizables. Sí. ¿Cuántas veces sale un endoscopio a reparación por cambio de mandos, por perforaciones? Entonces, habría que hacer el análisis de costo, pero jamás va a costar lo que nos cuesta un dispositivo de un solo uso. Sí, es cierto, nos garantiza seguridad y la vida y la seguridad del paciente no tiene precio. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Tenemos los recursos necesarios, nuestra salud pública o nosotros como asegurados tenemos el recurso necesario para pagar una gastroscopía o una colonoscopía con un monto de $8,000 solamente para que se use y se bote. Los retos y compromisos. Acá son ideas o acciones que podemos tomar para mejorar nuestros procesos que se aplican para nuestra realidad, América Latina. Este señor, Chris Murphy, tiene un programa de podcasts en internet relacionado a todo lo que son procesos de endoscopía, desinfección, esterilización. Muy recomendado, lo pueden buscar. Y él nos habla de que el punto crítico o el punto de uso posterior es de las situaciones más importantes. No se ha logrado entender por qué. Claro que sí. Si yo actúo en ese momento, estoy disminuyendo la carga de biofilm, de microorganismos y todo lo que pueda adherirse al paciente. Entonces, el punto de uso es indispensable para disminuir los riesgos de infecciones. ¿Para qué? Para evitar este crecimiento de biofilm. Esta imagen que está publicada en la OMS del 2019, que nos tira por tiempos de cómo va creciendo ese biofilm y cómo se va multiplicando. Esa publicación de Chris Murphy nos habla de un ciclo de procesamiento de endoscopios. Nos habla desde el punto de tratamiento en la camilla del paciente, el transporte, el proceso de limpieza, todo lo que es el procesamiento con alto nivel, el almacenaje y una vez también cómo trasladar ese endoscopio a la unidad de endoscopía. Bueno, entonces ahí digamos que ya podemos empezar a generar algunos cambios dentro de nuestras unidades. Pero ¿qué pasa? Traslado de endoscopios. Hay ascensor para desechos rojo. Hay carros de basura rojos, bolsas de basura roja, porque todo es contaminado. Ah, pero el endoscopio, terminé de un paciente y lo llevo por toda la unidad, sin cubrirlo, sin protegerlo. Lo llevo en una bandeja, la bandeja abierta, me paro a conversar con el compañero. Muchas veces la persona está comiendo con el endoscopio. Ah, pero no es contaminado. O sea, no le damos el respeto que merece al endoscopio y también al traslado de los mismos. Necesitamos asegurar que este dispositivo que voy llevando en ese carrito que llevo en una mano o envuelto en tela o el método que ustedes utilicen no genere algún tipo de riesgo de infección. Aparte del riesgo de infección que puede generar un accidente, si se trompieza, se cae y bota ese endoscopio, ¿cuánto va a costar la reparación de ese endoscopio? Si se jode o se daña el CCD, ¿cuánto va a costar esa reparación? ¿Cómo vamos a pasar a un proceso administrativo? Por ejemplo, en mi país, si hay daños que son producidos por nosotros, debemos asumir la parte del daño, del costo, nosotros como personal. Y vamos a un órgano de debido proceso y vamos a toda esta situación que es tan incómoda. ¿Y quién termina pagando $15,000? ¿Quién le regala a uno $15,000? ¿Cuánto nos cuesta ganarnos $15,000? A muchos es el salario prácticamente de un año para pagar una reparación de estas. Entonces, importancia del traslado de los endoscopios.
¿Qué otra técnica podemos encontrar que nos pueda ayudar? La importancia del cepillado. Este estudio es del 2000, de este año, y nos habla de cómo mejoró los procesos o los cultivos a través de cepillos con pull-up, que es de arrastre. Este tipo de cepillos en este estudio nos demuestra que mejoró la disminución de biocargas que tenían los endoscopios en sus canales de trabajo. Entonces, es una alternativa económica que nos puede mejorar al proceso. Usos de boroscopio. ¿Qué es el boroscopio? Es otro endoscopio que ingresa dentro de los canales y nos permite ver los niveles de suciedad, los residuos que va quedando, el biofilm que se impregna dentro de las paredes. Claro, nos cuesta tener un boroscopio. Es costoso, pero nos puede ayudar. Y también nos ayuda a detectar daños y prevenir lo que son cambios de los canales de trabajo. Entonces, es una buena alternativa que se puede ir contemplando dentro de los presupuestos. Almacenamiento de los endoscopios. Llegué y hice todo aquel proceso, cumplí con todo y llego y guardo en anaqueles de madera todavía los endoscopios. Peor aún, los guardo en las maletas con su esponja. Y cuando empieza todo el mundo a sonarse así en el auditorio es porque todos hemos sido testigos de casos de esos. O sea, no estamos mintiendo. Quisiéramos con sistemas de ventilación, aireado, o sea, hay mucho, pero también hay que invertir en esta área. El almacenamiento. Entonces resulta ser que no era solamente la limpieza, la desinfección, sino que también el traslado, sino que también ahora hay anaquel. Bueno. El secado es algo que la Organización Mundial de Gastroenterología le está dando mucho énfasis al secado de los endoscopios. ¿Y qué sucede? Que por 10 minutos hay que secar el endoscopio. ¿Quién se detiene 10 minutos a soplar el endoscopio? Es, por ejemplo, el cepillado. ¿Quién hace 11 veces el cepillado en el endoscopio? No nos deja. Y como no nos deja, nosotros decimos, sí, está bien. Sí, doctorcito, sí. Sabemos que es nuestro trabajo, pero acuérdense algo que siempre les digo. Nosotros estudiamos salud para ayudar, nunca para dañar. Y está en la ética profesional de cada uno. Y yo creo que eso es parte del posicionamiento que tiene que darse enfermería, los asistentes, los técnicos, los tecnólogos, ante el personal médico, porque el personal médico no está formado en estas áreas. Aunque yo pensé que no se formaba. ¿Qué pasa? En el Congreso del DW del año pasado, 2023, habían charlas de procesamiento de endoscopios y investigaciones de médicos para médicos. ¿Y había médicos presentes? No. ¿Por qué? Porque esa función se ha delegado a enfermería y la responsabilidad es de enfermería. Y al ser una responsabilidad de enfermería, yo necesito educarme, conocer para debatir muchos de estos puntos. Equipo de protección personal, importantísimo, tanto para el que procesa que como el que asiste el procedimiento. Llegó el COVID y todos felices porque teníamos que usar máscaras, batas, guantes, todo por el COVID. Hasta que por fin se estaban aplicando lo que la literatura decía, lo ideal. Vayan a las unidades de endoscopía ahora, ni cubrebocas. Entonces, ¿quiénes saboteamos la misma conocimiento, los mismos procesos? ¿Quién es? Enfermería. Entonces, vamos, si hacemos aquella lucha, queremos usar los cubrebocas, los guantes, las máscaras y todo, ya no más. Ni siquiera las batas se cambian. Lamentable, es una realidad lamentable, pero en la cual tenemos que trabajar, porque no la podemos dejar así. Necesitamos
seguir luchando día a día, haciendo pequeñas modificaciones. Recurso humano. ¿A quién mandan a procesar? ¿Quién se dedica a enseñarle a la persona que llega a procesar un endoscopio? ¿Quién se dedica a explicarle todos los riesgos a los que está expuesto un endoscopio? Esa parte de educación la necesitamos. Hay países que tienen certificaciones específicas para la persona que realiza el procesamiento de los endoscopios. Son más de 100 pasos los que hay que realizar en el procesamiento de endoscopios. Necesitamos capacitar y formar personal y no permitir que el personal que llega se lo lleven, como pasaba muchas veces en las centrales de esterilización. Tengo un personal muy chispa, muy bueno, aprende muy rápido, pero resulta ser que me lo quitan de la central y se lo llevan a cirugías, se lo llevan a medicinas, a donde haga falta un asistente. Eso mismo pasa en las unidades de endoscopía. Igual. Pero en Costa Rica la parte de recurso humano es especializada. Nosotros tenemos una carrera que es una tecnología médica en gastroenterología. Es un diplomado de 93 créditos universitarios con 1.500 horas prácticas en hospitales. Y no pertenece a la parte de enfermería, sino que pertenecemos también a la parte médica. Pero somos los encargados de vigilar todo este proceso. Algunos sí somos enfermeros, pero otros no necesitan ser enfermeros para trabajar en estas unidades. Solo necesitan graduarse del colegio y llevar esta formación de 2 años completa. Y esto también lo regula, no solamente que terminan de graduarse en la universidad con su prueba de grado respectiva o su tesina que hacen, sino que tienen que presentar un examen ante el Colegio de Médicos, que es el que les va a otorgar la licencia para poder trabajar. Y como la mayoría de personal trabaja a nivel público, porque el ente empleador más grande es la Caja Costarricense del Seguro Social, si usted no tiene su licencia al día o no está activo, no puede trabajar. ¿Qué tenemos? Programas de recertificación. Tu licencia vence cada 2 años. Usted necesita hacer 30 puntos en 2 años de educación continua. Eso significa que usted tiene que capacitarse y actualizarse. ¿Qué sucede? Que yo, Pablo Vázquez, no hice educación continua y en 2 años yo llego y presento mi licencia, a solicitar mi licencia nueva, me dicen, no, Pablo, no te la podemos dar. Usted no se actualizó. Pero ya lo tenemos dentro del marco de ley. Entonces la gente tiene que ir, como decimos, lamentablemente, a huevo, a educarse, a capacitarse por lo menos 2 o 3 veces al año en temas relacionados para poder mantenerse vigente en cuanto a lo que es conocimiento. Acá, mucha de la gente se queja que el empleador, que sí, que el empleador, el médico me dice, mire, es que ocupo ya el endoscopio, es que ocupo ya, no podemos acortarle el tiempo, no podemos sacarlo del desinfectante. No, no podemos. No podemos. Necesitamos reposicionarnos en esta área. No podemos acortar los tiempos o los procesos. Tenemos que empezar a hablarle al doctor con conocimiento de causa, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no lo puedo acortar? Pero volvemos, es función de los que estamos en el área de endoscopía. Acá también en esta paginita de que les había dicho de Beyond Clean, nos habla sobre 5 procesos o pasos básicos para mejorar la parte de la limpieza. Y aquí nos habla mucho también de lo que es ergonomía. Ya ANSI AMI ST91 nos habla de las características especiales para los áreas de lavado. Nos habla también de dimensiones, porque no es lo mismo Pablo, que mide 1,82 m, a una compañera que mide 1,60 m a la hora de estar realizando el procedimiento. Hay estudios ergonómicos que demuestran lesiones a nivel cervical, manguito rotador y problemas de lumbares relacionados a este tipo de procedimientos que son múltiples veces repetidas. En un día lo que hablábamos, lavar 30 endoscopios. Nos habla también de tamaño de cepillos adecuados.
no todos los cepillos calzan igual. Necesitamos tener cepillos específicos para cada uno de los orificios, de los canales que vamos a trabajar. Y ustedes, los que están en endoscopía, podrán conocer, por ejemplo, en ultrasonidos lineales, los cepillos son ultra delgados. Con solo pasarlo, ya el cepillo se dobló. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Gente que no pasa ni siquiera el cepillo por ahí. Y usted ve los cepillos íntegros cuando hace auditorías. Y uno dice, ¿y esto es cepillo? Pero ¿usted pasa el cepillo? Ah, sí, sí, páselo. Y no ha hecho el primer paso cuando está el cepillo doblado. Entonces, nos da indicadores de que la gente no está cumpliendo con las normas también. Aumento visual, nos habla de utilización de lupas en la ST91 también para mejorar la inspección de los endoscopios en la parte externa. Dispensadores automatizados de detergente. ¿Qué sucede? Compran el detergente enzimático, entonces dicen, es un paciente virus B, VIH, con pseudomonas, con clostridio. Ah, no, pongámosles 3, 4 o 5 cups. No. O dejémoslos por 40, 50 minutos más. Tampoco. Respetar siempre las instrucciones del fabricante. Igualmente, si ustedes revisan las instrucciones de limpieza y desinfección de endoscopios, van a encontrar, por ejemplo, en Olympus, que recomienda la esterilización a óxido de etileno. Sí, sí la recomienda ya. Y ahí está. Y Pentax en el año 2019 fue sancionado por $46 millones por no incluir ciertas recomendaciones en los manuales de instrucción relacionadas a la limpieza de los endoscopios. Entonces, se le sigue dando más importancia y la FDA continúa tratando de mejorar y vigilar este tipo de práctica. ¿Cómo se define ahora la endoscopía verde? Tras de que no teníamos problemas que resolver, nos dicen que las unidades tienen que ser unidades de endoscopía verdes. Y es la nueva tendencia desde hace prácticamente año y medio. ¿Qué es una unidad de endoscopía verde? Significa practicar una endoscopía que sea respetuosa con el medio ambiente, ofrezca una forma de realizar procedimientos que sean sostenibles para el futuro. El movimiento endoscópico verde nació de una preocupación por el medio ambiente y el cambio climático. Se acaba de aprobar en Alemania, si no me equivoco, en el Congreso de Cambio Climático, medidas para lo que es la parte de salud. Pero bueno, resulta ser que el gran problema en salud de lo que es huella carbono o las mejoras, que es los dispositivos de un solo uso. Que hay que eliminar los dispositivos de un solo uso para ayudar a mejorar el medio ambiente. Entonces, aprender, desaprender para volver a reaprender. Nos dijeron que los dispositivos de un solo uso eran la solución para evitar riesgos y garantizar seguridad al paciente. Pero ahora nos dicen que es el mayor riesgo que existe para el medio ambiente y para la salud de todos, que es el mundo. Entonces, importante revisarse este articulito que está de la ESG y la ESNA, donde ya nos habla de cómo mejorar o ir implementando políticas de mejoramiento en las unidades de endoscopía a nivel del medio ambiente para disminuir la parte de la huella de carbono. Obligarse uno mismo a hacer lo que sabe que es correcto e importante, aunque sabemos que es difícil. Es el mejor camino hacia el orgullo, la autoestima y la satisfacción personal. Aparte de que te permite dormir tranquilo. Muchas gracias, Perú. Espero que les haya gustado. El tiempo lo cumplí. No, está súper bien. Bueno. A ver, ¿está fácil ahora esterilizar endoscopio o no? Facilísimo. Lo importante es que la industria le está dando esa responsabilidad, se está preocupando por generar métodos que permitan realizar este proceso como tal. La industria de esterilización no se ha quedado dormida.
El problema es que los dispositivos médicos en endoscopía fueron creciendo no de la mano con las partes de esterilización como tal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, seguimos en estudios, seguimos en avances, seguimos tratando de mejorar cada uno. Nosotros desde nuestras unidades, colocando granitos de arena. Recuerden que el mar está compuesto de millones de granos de arena. Y cada granito que nosotros nos llevemos a nuestros lugares de trabajo va a ser parte del cambio que estamos haciendo. Por eso la importancia de este tipo de actividades. Reunirnos, hablarlas, discutirlas, conocer, actualizarnos. ¿Para qué? Para llegar a hacer cambios en nuestros lugares de trabajo. Entonces, en cuanto nos preparamos ahí para la próxima, primeramente, Pablo, felicitaciones. Muchas gracias. Antes de prepararnos acá tu salida, te quiero dejar acá un poquito más de tiempo. A ver si alguien tiene alguna pregunta para aprovecharnos acá nuestro doctor. Por favor. ¿Qué tan importante? ¿En qué aspecto? ¿En que mejora el proceso o en...? Bueno, las normas dicen que deberíamos automatizar, pero sabemos que desde el punto de vista económico no tenemos la implementación de estas mismas lavadoras, pero hay. Y hay una serie de lavadoras y desinfectadoras que se pueden adquirir de diferentes precios hasta las más top, pero que nos permiten agilizar estos procesos. De hecho, lo ideal es eso, para que la persona o el médico que está trabajando no nos diga, apúrele, no doctor, yo no puedo abortar el ciclo, yo no puedo parar el ciclo. Entonces la idea es trabajar en estos procesos de automatización para mejorar, porque no es lo mismo la persona que lava 40 endoscopios en un día al que está nada más colocándonos en la lavadora o en la desinfectadora para procesarlos. Entonces es indispensable también automatizar nuestras unidades de endoscopía. Pablo también. Por favor, señor. No, son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Son dos procesos diferentes. Una termodesinfectadora y una lavadora endoscopio hacen procesos diferentes. En ese momento no. No. El aprender y desaprender para volver a reaprender, nos referimos a, por ejemplo, caso formaldehído. Ha sido satanizado el formaldehído y logramos sacarlo, pero es una de las tendencias que viene para procesar endoscopios. Entonces, lo que ayer no funcionaba, lo que aprendimos, ahora volvemos a reaprender de una técnica diferente o de un método mucho más seguro. Empecemos que mucha de la problemática es la reutilización. Eso es un tema amplio, muy amplio, con muchas aristas. No tenemos normativas prácticamente en América Latina, se siguen trabajando para la reutilización. FDA sigue diciendo un solo uso es un solo uso. A lo que nos referimos ahora con la huella verde es que posiblemente estos dispositivos que eran de un solo uso, vamos a tener que buscar una modificación para disminuir el tipo de material, la consistencia a la hora de descartarse también. ¿Qué sucede? Recuerden que la basura o los dispositivos, el plástico que se utiliza en hospital, no lo podemos reutilizar en otra cuestión, porque tiene que ser autoclavado y descartado. Entonces, hay que empezar a buscar métodos o materiales que nos permitan disminuir esa cantidad de plásticos, ¿verdad? Entonces, tal vez acero, de nuevo, no sabemos.
hay que ver qué nos depara el futuro y qué nos dicen los que saben, ¿verdad? Pero lamentablemente esas guías se dan en Estados Unidos, que cuenta con una cantidad de recursos, Europa, que también cuenta con recursos, pero nosotros, ¿qué hacemos? La esterilizamos, lamentablemente. Es parte de nuestra realidad. A ver, permitimos una pregunta más, por favor. Muchas gracias. Correcto. La idea que usted nos dice de aprender cuando nosotros llegamos a una central, hay procesos que ya están Establecidos, correcto. pero con la capacitación, que también usted nos dice que debemos ir capacitando, debemos desaprender, porque hay cosas que de repente en el proceso estamos que está mal hecho. Correcto. Vamos nomás a Estados Unidos, la información que usted nos dio. Estados Unidos tiene toda la tecnología, puede hacer todo el seguimiento, validación de lo que pueden hacer todos sus procesos y tiene la tecnología de tener todo automatizado, a la pregunta que dice la colega, ¿no? Ellos tienen todo automatizado, pero fallan. Correcto. Entonces, si nosotros como gestoras tenemos una idea de ser dinámicas, no ser estáticas, sino verificar todos nuestros procesos, si están bien cumplidos, si detectamos algo que está mal, mejorarlo, como usted dice, desaprender y volver a aprender. Claro que está también la falla error, ¿no? Claro. Porque nosotros como gestoras somos seres humanos. Podemos pensar y decir, no, en este proceso lo hacemos de esta forma. Y cometemos error. Fallamos, pero nuestro objetivo es no ser daño al paciente. Entonces, para mí creo que lo más importante y la pieza clave es la capacitación y las gestoras empoderadas para poder vigilar el cumplimiento de los mejores estándares de calidad en todos los procesos. Muy importante, como usted bien lo dice, o sea, la enfermera que está liderando la central de esterilización debe tener, bueno, sabemos que tiene que tener conocimiento de todas las especialidades, de todo. ¿Qué ha sucedido? Que la parte de endoscopía digestiva ha estado abandonada. Y ahora nos estamos dando cuenta que vamos a tener este otro chiquito nuevo dentro de mi central de esterilización. Yo como gestor de la central, ahora yo tengo que pensar cómo voy a esterilizar estos endoscopios. Porque ¿qué pasa si Pablo Vázquez llega a tu unidad y te entrega esterilísima este gastroscopio? Es parte del proceso de gestión y de involucración que tenemos que tener. ¿Y cómo nos damos cuenta? A través de esto. La licenciada Fabiola Casas, en el mes de julio, nos va a ayudar a la Asociación Costarricense de Procesamiento Estéril, con una charla de centrales de esterilización o mini centrales de esterilización en unidades de endoscopía. O sea, ¿qué va a pasar? Entonces, los invito de una vez para el 11 de julio, ahí les vamos a pasar el arte para que se puedan contactar y que la doctora Casas, que es la máxima de las autoridades también, nos explique un poquito y qué piensa ella sobre este proceso de evolución que estamos teniendo de la migración de la endoscopía a la esterilización. Amigos, entonces, antes de más nada, unos aplausos para nuestro doctor. Muchas gracias. Y como forma, antes de liberarlo, no tenemos que, Pablo, agradecerte oficialmente en nombre de Chisa por la charla espectacular. Yo creo que todo el mundo acuerda conmigo que yo aprendí bastante, entonces estoy contento. Y yo creo que merece un premio, un regalo o no. ¿Vale? ¿Uno o dos? Ah, Listo. Ok, entonces, el premio ya lo tuve realmente. Para el día de hoy con ustedes compartiendo. Para mí ese es el mejor premio que me puedo llevar para mi país. alguien compra una Coca-Cola afuera porque tengo uno. Mira, antes amigos, yo quiero presentar a ustedes acá la señora Fabiani. Fabiani es la gerente de marketing de Chisa. Entonces, una salva de aplausos para ella porque ella que preparó todo este evento. Y Pablo, en nombre de Chisa, el regalo uno viene de Brasil. Entonces, en nombre de Chisa queremos regalar. Muchísimas gracias, Fabi. Te agradezco un montón. Muy amables por la... Y también, por parte de Sociene, entonces también tenemos un regalo peruano aquí. Rosy, por favor. María Elena va a ser entonces a la ready. ¡Ay, genial! Me la llevo en mi maleta.
Muchísimas gracias. Genial. En primer lugar, agradecerte porque estás acá en nuestro país, nos estás brindando conocimiento. La verdad que es otra realidad en el país. Nosotros tenemos una especialidad en enfermera de gastro. De repente nos toca hacer alianza. Correcto. El futuro es de que las centrales retomen este tema de los gastroscopios, endoscopios Correcto. posibles, la central. No digo que va a ser difícil, pero de verdad que tenemos que tender a eso. Sí. Difícil el camino para nosotros como gestoras en esterilización, ¿Cierto? pero acá la ley, no es imposible, pero nosotros tenemos enfermeras especialistas en gastro. ¿Qué dice la literatura del ministerio? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu responsabilidad? Esterilización, desinfección de alto nivel, intermedio. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Y lo que estamos haciendo es supervisar a los sitios, darles la supervisión, el apoyo técnico, las El acompañamiento. y hacer alianzas, pero poco a poco. Entonces, ellos son los procedimientos directos. Si sucediera un brote, la responsabilidad también es de nosotros, indirectamente, legalmente, pero directamente va a ir con ellos. Se van a respetar con nosotros. Entonces, Es un trabajo en equipo, es un trabajo, y yo sé que Espegue con Silvia Calvo, que es gran amiga, o sea, totalmente van a estar anuentes a trabajar esta línea, porque es un trabajo de al equipo. comienzo ha sido difícil Claro. con gastroenterología, pero ya estamos andando. Especialistas en el país en gastroenterología. Bueno, yo te decía muchas gracias, yo soy tu regalo. ¡Ay, genial! Yo lo acepto con todo el amor, yo me la llevo. Claro que sí. Hemos traído a otra damita. Ajá. O sea, no solamente la damita de acá en representación de todas las damas y los colegas, Ok. sino que otra damita para que cuando entres a tu casita lo. Perfecto. Es una damita bonita, preciosa, Ajá. de Cusco, Machu De Picchu, Cusco. la maravilla del mundo, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, vamos a ver si me gusta, ¿no? Ay, claro que sí. A ver, ábralo. Lo abro. Se llama María Elena. María Elena. También se llama. Ah. Es una coquetura, definitivamente. Entonces, tú le vas a decir a María Elena que ya llegaste, entonces te vas a poner a la hora de entrada. Ah. Y te espera, ¿no es cierto? Ahora, si tú dices, dame un abrazo, entonces le vas a María Elena me va a dar un María Elena abrazo. te va a dar el abrazo en nombre de las enfermeras. Ok. peruanas, enfermeras peruanas. Entonces, María Elena, bueno, está diseñado con típicos también. Ay, Y le qué vas a coqueta. poner. Y ahí está. Ay, genial. Yo no soy coqueta, ella. Ambas dos son coquetas. Ay, muchísimas gracias, te agradezco montones. Un de gusto. Perú. Claro que De sí. las enfermeras que hay que trabajar en equipo también, en alianza contigo. Correcto. Esa también, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muy amable. Un gusto. Gracias. Gracias.